Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Pack News, donde como siempre estaremos haciendo reseñas de películas y de series y otras yerbas también. Bueno, desde el año pasado estaba con muchas ganas de hacer una reseña sobre El secreto de sus ojos. ¿Por qué? Porque el año pasado se cumplieron 10 años desde que esta película argentina ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. La película es del año 2009 y el Oscar lo ganó a principios del año 2010. Fue una de las dos películas argentinas en alzarse con la estatuilla de la Academia de Hollywood. Se me ocurrió en este último tiempo, después de finalmente encontrar el momento para hacerlo, que sería más interesante, más que hacer un recuerdo o una crítica de la película como si se hubiese estrenado ayer, hacer una comparación, un análisis comparativo, si quieren, con lo que fue la remake, la readaptación del Secreto de sus Ojos, que se llamó The Secret in Their Eyes, la versión hollywoodense de este éxito argentino. Así que vamos un poco a comparar las películas y ver en qué falló una y en qué tuvo éxito la otra, cuáles son las debilidades y fortalezas de ambas películas. Empecemos hablando por el director del Secreto de sus Ojos. Juan José Campanella, para el año 2009-2010, ya era uno de los directores de cine más renombrados y más exitosos de Argentina. Ya había trabajado con la dupla protagonista del Secreto de sus Ojos, es decir, Ricardo Darín y Soledad Villamil, en la película del año 99, Mismo Amor, la Misma Lluvia. También había trabajado con Darín en El hijo de la novia y en Luna de Avellaneda. Atención con esto, El hijo de la novia del año 2002 ya había sido candidata al Oscar. No lo ganó, pero sin duda fue una película que a Campanella le dio gran reputación. Finalmente se alza con la estatuilla con El secreto de sus ojos en el año 2010. Hay una característica que tiene El secreto de sus ojos que no podemos dejar de mencionar y que en gran parte creo yo que fue la clave para que gane el Oscar. La película El secreto de sus ojos tiene una cierta estructura hollywoodense. Esto no es casual. Juan José Campanella estudió en la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York. Y además, para esta época, 2009-2010, ya Juan José Campanella había iniciado hace varios años un camino en la industria del cine de Hollywood. Ya había dirigido, por ejemplo, varios capítulos de muy famosas series como, por ejemplo, Law and Order y House, nada más y nada menos, con lo cual Campanella sabía de qué se trata. Conocía la industria, conocía el negocio, conocía el arte y sabía qué clavos martillar a la hora de conquistar al espectador y a la audiencia estadounidense y a la audiencia internacional en general. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que esta película ganara el Oscar, ya había un ambiente, había una cierta sensación de que esta película argentina iba a ganar el Oscar y así fue, finalmente. Eh, Rápida sinopsis de El secreto de sus ojos, muy breve, se trata de la historia de Benjamín Espósito, un funcionario judicial en Buenos Aires, Argentina, en la oscura década del 70, que tiene que actuar en el caso de una joven y bella mujer que es brutalmente asesinada, tratando de investigar quién fue el autor de este sangriento crimen, entabla una relación casi personal con el esposo de la víctima, interpretado por Pablo Rago. 25 años después, Benjamín Espósito, ya retirado de la función pública, sigue obsesionado con este caso y quiere escribir una novela sobre el mismo, y para eso pide la ayuda de quien era su ex jefa, la que estaba a cargo de aquel juzgado. El personaje interpretado por Soledad Villamil no solamente era su ex jefa, y acá está el otro condimento, sino que también era como su amor imposible. Estaba enamorado de ella y ella, bueno, vean la película si no la vieron, pero realmente Campanella es un director que se caracteriza por retratar muy bien las historias de amor. A diferencia de las películas que mencioné antes, en este caso, para El secreto de sus ojos, no optó por la estructura del rom-com o la comedia romántica, sino que esta vez optó por el género del thriller, suspenso, policial. En esa región de géneros está la película El secreto de sus ojos, una película, a diferencia de sus películas anteriores,
mucho más oscura, por su trama, por su argumento, por la atmósfera que tiene, por la época también en la que se desarrolla, una época muy oscura de la historia argentina, como ya dije. Y bueno, esa es la estructura de esta película, como les dije, sí argentina, sí del tipo latinoamericano, pero con varias características del cine de Hollywood. Bueno, básicamente hagamos la comparación con The Secret in Their Eyes, la adaptación estadounidense del Secreto de sus Ojos. ¿En qué falló una y en qué dio en el clavo la otra? ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas? Primero que nada, tendríamos que mencionar el tema de la industria de los remakes, de las readaptaciones, de las reversion, las sequels, las prequels, los spin-offs, todo esto que se hace en torno a una película que ya fue un éxito y que de alguna manera los productores agarran ese éxito para garantizarse otro éxito más, haciendo algo que gire alrededor de una fórmula que ya fue experimentada, en lugar de arriesgarse a hacer una película totalmente nueva. Bueno, la industria del cine viene cambiando gradualmente en los últimos 20 años con el auge de las plataformas online. La gente, el espectador, antes de comprar una entrada de cine lo piensa dos veces y bueno, las recaudaciones ya no son las mismas y por lo tanto los productores para poner una película en la pantalla grande quieren ir a lo seguro. Y la verdad que hay una superpoblación de remakes en estos últimos 20 años. Hemos tenido 3 Spider-Mans, 3 Supermans, 4 Batmans, 3 Increíbles Hulks. Ya es ridículo, realmente es ridículo. Pero bueno, esta remake fue hecha 6 años después. Realmente es un tiempo muy corto. Antes las remakes se solían hacer muchos años después. Pero bueno, seguramente lo que habrán pensado los productores de The Secret in Their Eyes es que tal vez como la película original había sido una película argentina, no había sido una película estadounidense, quizás no la había visto mucha gente, quizás no la habían visto muchos de los críticos, y por lo tanto tal vez no iba a sufrir tanto con las comparaciones. Se equivocaron bastante, se equivocaron bastante. He visto muchas reseñas de muchos críticos americanos y la verdad que todos hacen referencia a la película argentina y todos dicen que la película argentina fue muchísimo mejor. ¿Mm? Con lo cual, la jugada no salió muy bien. Voy a nombrar 4 elementos en los cuales creo que falla la película The Secret in Their Eyes. The Secret in the Eyes tiene un elenco realmente fantástico. Actúa Julia Roberts, Nicole Kidman, actúa Chiwetel Ejiofor, que es uno de los actores afroamericanos más destacados de los últimos 20 años. Actúa también Dean Norris, por ejemplo. Si no se acuerdan quién es Dean Norris, es el agente de la DEA en la famosa serie Breaking Bad. También actúa Alfred Molina. Bueno, gran producción, gran elenco, una película basada en otra gran película, que fue la película argentina, como que la cena estaba servida para que sea un éxito, y sin embargo no lo fue. No fue ni un éxito de taquilla, ni fue un éxito con la crítica. Eh, a ver, debilidades de Secret in Their Eyes. El villano, empezamos hablando por el villano. El personaje interpretado por Joe Cole, que se llamaba Marcin en esta película, un joven que estaba aparentemente relacionado con el terrorismo. Bueno, la película de Secret in the Eyes está situada en la época inmediatamente post-September 11, post-11 de septiembre de 2001, y esa atmósfera de hipersensibilidad contra el terrorismo y hipersensibilidad en cuanto a mantener la seguridad de la nación, ¿verdad? Sí, uno entiende cómo era esa época, lo difícil que era y lo trágico que fue aquel suceso de septiembre de 2001. Sin embargo, si hay algo en lo que falla la película es en que no está bien logrado el villano y tampoco logra esa atmósfera de tensión que debería tener alrededor de la época que se vivía en Estados Unidos y en Los Ángeles particularmente en esa época, cosa que sí hace la película argentina. En El secreto de sus ojos uno realmente puede ver lo pesada que era la atmósfera en mediados de la década del 70, en una Argentina muy violenta en la cual había terrorismo paralelo, ¿sí? En las calles había grupos terroristas y subversivos, y luego a eso le responde un terrorismo de Estado, un gobierno militar que hace un golpe de Estado, toma el poder,
supuestamente solo para combatir el terrorismo, pero después queda en el poder más tiempo del deseado y por supuesto, como era esperable, comienza a perseguir a todo aquel que pensara distinto al gobierno, sea o no sea, o aunque no tenga la más mínima relación con el terrorismo. Y siguieron 7 años de suma oscuridad en Argentina, y eso es algo que la película El secreto de sus ojos logra plasmar muy bien. Hay una escena en la cual uno de los personajes, interpretado por Mariano Argento, dice: la Argentina que se viene no se enseña en Harvard. Esa escena y la cara de este personaje realmente te hiela la sangre, sobre todo si uno es argentino y si uno conoce de historia y uno sabe qué era lo que se venía, lo que se estaba por venir allá por el año 75-76. Bueno, creo que esa es una de las fortalezas del secreto de sus ojos y debilidades de The Secret in Their Eyes. Otra cosa que quería mencionar es el personaje de Guillermo Francella. En la versión americana toman una decisión bastante particular. Dividen el personaje de Guillermo Francella y se lo reparten entre Julia Roberts y Dean Norris. Hay características de Francella que las toma Dean Norris y hay características que las toma Julia Roberts. Julia Roberts, tengo que decir, que hace una gran actuación en esta película. Te diría que es lo que sostiene la película. La actuación de Julia Roberts. Julia Roberts es una gran actriz, ya por ese entonces obviamente era hiper famosa, y yo creo que es de las actuaciones más sólidas que le vi a Julia Roberts. Yo, si recomendaría esta película a alguien, sería para que vea la actuación de Julia Roberts. Para mí es una muy buena performance de esta excelente actriz que es Julia Roberts, que, como les digo, toma algunos aspectos del personaje de Guillermo Francella y también algunos aspectos del personaje de Pablo Rago. Pablo Rago, que era quien interpretaba al esposo de la víctima, y Julia Roberts es la madre de la víctima en la versión americana. Una decisión interesante, no funciona mal, pero no con la misma eficacia de la película argentina, que es lo que va a pasar en toda la película americana. Nada tiene el mismo impacto, nada tiene el mismo efecto que la película argentina. Otra cosa que no tiene el mismo efecto, la relación entre los personajes de Chiwetel Ejiofor y Nicole Kidman. Nicole Kidman hace las veces de Soledad Villamil, es la encargada de una fiscalía. Chiwetel Ejiofor trabaja en el Departamento de Policía de Los Ángeles y es compañero del personaje de Julia Roberts y del personaje de Dean Norris. Y se enamora de Nicole Kidman. Ese amor no me lo creo tanto como sí creo el amor entre Darín y Villamil. La enorme y fantástica química que hubo entre Ricardo Darín y Soledad Villamil en El secreto de sus ojos, que también la tuvieron unos 10 años antes en El mismo amor, la misma lluvia, es realmente notoria, es realmente fantástica, realmente crees el amor que tienen. Mirás los ojos, justamente los ojos de Darín y de Villamil, la manera en la que se devoran con la mirada. En ese amor prohibido de algún modo, que no se puede concretar porque ella es la jefa, porque además está comprometida con otra persona, esa despedida en la estación de trenes, en la cual se van a dar un beso pero no llegan a dárselo y casi que ni se tocan, y sin embargo, aunque no se toquen, la escena tiene una tremenda sensualidad, casi erotismo tiene, y sobre todo uno puede sentir el amor, uno realmente cree el amor que hay entre ambos personajes, y uno no lo cree del mismo modo en lo que sucede entre Chiwetel Ejiofor y Nicole Kidman en The Secret in Their Eyes. Esa es otra de las grandes, grandes, grandes debilidades de la versión americana. También hay escenas forzadas, la escena en el estadio de Los Ángeles Dodgers, el equipo de béisbol de Los Ángeles, con la cámara que se mete en el estadio y va hacia la tribuna, copiando a la escena argentina. Claro, que la escena argentina tuvo otro impacto, fue 6 años antes, en la época en la que no se usaban drones. Esta escena en el estadio de Huracán, en la ciudad de Buenos Aires, no fue hecha con drones, por lo tanto, no era tan fácil hacerla. Uno está en el aire, ahí allá en el cielo, en la noche de Buenos Aires, uno se mete en el estadio, mira a los jugadores en el campo de juego y luego uno se mete en la tribuna y uno está ahí con todos los hinchas que están saltando y cantando, y finalmente uno se mete en la escena, en el diálogo entre los dos compañeros de trabajo
interpretados por Darín y Francella. Campanella no quiso dar demasiados secretos sobre cómo se hizo demasiados detalles sobre cómo se hizo esta escena, porque justamente lo tomó como un secreto, pero sí mencionó que usó el software que se llamaba Massive, que fue un software que se usó nada menos, se había usado nada menos que en El Señor de los Anillos, y dijo también que esa escena del estadio de fútbol le llevó 2 años hacerla. Una gran escena que tiene un gran impacto, y ese impacto, nuevamente, no lo logra la película estadounidense. Entonces, esos son más o menos elementos que pueden explicar por qué tuvo éxito la película argentina, por qué fracasó en taquilla y en críticas la película americana. Para el final, obviamente, como podrán ver, me encantó la película argentina, creo que es una gran película, creo que es totalmente merecedora del Oscar. No sé si es mejor a todas las otras películas que fueron candidatas al Oscar en Argentina. No sé si decir que es una película excelente, pero creo que es una película muy sólida, y Campanella fue muy piola en incorporar elementos de Hollywood en esta película argentina, latinoamericana. ¿Qué fue lo que no me gustó? Tal vez del secreto de sus ojos. Voy a mencionar una escena principalmente, que es la escena del interrogatorio. ¿Se acuerdan? Está el personaje de Ricardo Darín, Benjamín Espósito, interrogando a Isidoro Gómez, el villano, el muy buen villano, muy conflictuado, muy trastornado, interpretado por el actor español Javier Godino, hablando de creerle a un personaje. Realmente a este personaje le creemos el conflicto, le creemos también que estaba profundamente enamorado de la víctima, a la cual aparentemente mató. Entonces está muy bien logrado el personaje. Benjamín Espósito lo está interrogando, está tratando de sacarle una confesión, por supuesto. Y ahí interviene el personaje de Soledad Villamil, tratando de hacerlo enojar a el interrogado. Empieza a apelar a su ego de macho, empieza a, de alguna manera, poner en duda su rendimiento sexual, el tamaño de sus órganos, en fin. La escena la entiendo, tiene eficacia, entiendo a dónde apuntó Campanella con esta escena, simplemente puedo decir que me pareció un poco forzada y un poco previsible. Es como que ya desde las primeras palabras de Soledad Villamil ahí en la mesa, en el medio del interrogatorio, ya uno puede anticipar hacia dónde apuntan sus palabras, que lo está queriendo hacer calentar al interrogado, y uno ya puede prever que eso va a terminar en una reacción violenta y misógina por parte del autor del crimen, que finalmente confiesa, por supuesto. Me pareció un poquito forzada, un poquito previsible, sin embargo no está mal, y no hace que la película deje de ser muy buena. Gran acierto por último, ya para finalizar este comentario, gran acierto de Campanella en haber puesto a Guillermo Francella en un papel dramático. Para aquellos que no son de Argentina, Guillermo Francella es un gran capocómico argentino, ha protagonizado múltiples comedias, y realmente fue toda una novedad verlo en un papel dramático que sin duda lo interpretó de una manera muy sólida. Una gran actuación de Guillermo Francella en esta película. Puedo mencionar que hay un pequeño guiño que le hace Campanella al público argentino en aquel gran discurso de la pasión. ¿Recuerdan el discurso de la pasión? Que es el que prepara el terreno para la gran escena del estadio. Un gran discurso y que precede a esta otra gran escena. Sin embargo, se podría llegar a criticar que Campanella quiere poner un guiño al espectador argentino, haciéndolo hablar a Guillermo Francella sobre Racing Club, que es el club de fútbol del cual el actor es fanático, y en prácticamente todas sus películas y series él habla sobre Racing. Y fue como que acá Campanella dijo, bueno, ok, es un personaje distinto de Francella, pero quédense tranquilos, argentinos, voy a hacer que Francella hable de Racing. Y me pareció un poquito innecesario, pero bueno, los que no son argentinos y no conocen tanto a Francella seguramente ni se habrán dado cuenta, y de nuevo es una pequeña crítica de algo que no es grave, y de nuevo no hace que la película argentina El secreto de sus ojos sea menos buena. Al contrario, repito, una película muy sólida,
muy recomendable para ver varias veces, si están haciendo zapping y la están pasando en algún canal o la quieren ver en alguna plataforma, véanla, creo que merece verla varias veces más, sigue teniendo suficiente sustento a través de los años, se deja ver. Y si quieren ver The Secret in Their Eyes, traten de verlo con mentalidad abierta y bajando bastante la vara. Puede que les resulte interesante hacer la comparación. Creo que todos van a coincidir en que definitivamente fue muy inferior a la versión original argentina. Bueno amigos, muchas gracias por haber escuchado esta reseña. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse a este canal y manden sus comentarios. Hubo cosas que dije yo que tal vez ustedes, con las cuales ustedes tal vez estuvieron de acuerdo, y hubo otras cosas con las cuales ustedes tal vez no estuvieron de acuerdo. Todos esos comentarios van a ser bienvenidos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chau, gente.